Bueno, pues muy buenas noches a todos, queridos hermanos y hermanas en la fe. Vamos a dar inicio. Bienvenidos a este nuevo módulo en nuestro camino de formación de pastoral familiar. Hoy iniciamos el mes de noviembre con gratitud por todo lo que hemos recibido en los meses anteriores, lo aprendido. El primer módulo descubrimos los fundamentos de la pastoral familiar. El módulo de octubre nos invitó a superar el trabajo aislado y a construir una pastoral familiar verdaderamente integral, fraterna y misionera, en donde pues vimos que la pastoral familiar no puede caminar sola, ninguna pastoral no debe caminar sola, sino que estamos llamados a vivir en comunión y en sinodalidad, dos pilares importantes de la vida de la iglesia, la comunión como base de la pastoral y la sinodalidad como un estilo de la iglesia. Entonces, bueno, pues ahora vamos a ver este siguiente módulo que vamos a pasar entonces a la acción de lo que hemos estado trabajando y que nos va a ayudar mucho a discernir. Vamos a iniciar con nuestra oración. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Invocación al Espíritu Santo. Espíritu Santo, alma de la Iglesia, ven a iluminar nuestros corazones y nuestra mente. Enséñanos a mirar la realidad de las familias con los ojos de Jesús y a discernir con sabiduría y amor y actuar con esperanza y alegría en el servicio pastoral. Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y todas las cosas serán creadas y se renovará la faz de la tierra. Oh Dios, que has instruido los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, danos a saber rectamente la verdad según tu mismo Espíritu y gozar para siempre de tus consuelos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Muy bien. Entonces, el tema del día de hoy es metodología pastoral. El objetivo de este tema es comprender y aplicar el método pastoral, ver, juzgar, actuar, celebrar, evaluar en la pastoral familiar. Y en cualquier pastoral se puede trabajar esta metodología. Desarrollar herramientas para planificar actividades concretas desde el análisis del documento de Amores Leticia, orientadas al acompañamiento integral de las familias. Entonces nos iluminamos con la cita bíblica de la palabra de Dios. Es Mateo 7, versículo del 24 al 27, que nos habla de la casa sobre roca. Y de esta cita bíblica, lo que nos quedamos es la frase de el que escucha estas palabras mías y las pone en práctica es como el hombre prudente que edificó su casa sobre roca. Entonces, el hombre prudente, es quien escucha y actúa. Es alguien que construye su vida sobre la roca firme de la palabra de Dios y la enseñanza de Jesús. Esta es la base sólida. Entonces, el hombre prudente es el que escucha y el que actúa. Jesús nos invita a construir sobre roca, no solo escuchando su palabra, sino poniéndola en práctica. La pastoral familiar debe hacer lo mismo, mirar la realidad, discernir a la luz de la fe y actuar con amor firme y creativo. Muy bien, adelante. Em, entonces, este método del ver, juzgar y actuar es una metodología, em, es un proceso de reflexión y una acción muy usado en la educación cristiana pastoral y en la sociedad, especialmente inspirada por el pensamiento de un cardenal llamado Joseph, y adopta la doctrina, que adoptó la doctrina social de la iglesia. Su objetivo es discernir la realidad
a la luz del Evangelio y transformar la vida personal y comunitaria. Entonces, vamos a ir viendo a detalle cada uno de estos puntos, cada uno de de esta metodología para comprender y aplicarla en nuestros proyectos de trabajo. Entonces, vamos a pasar de lo que vimos anteriormente, el análisis de la realidad, es lo que hemos estado trabajando. En el primer módulo vimos la mirada de la realidad. En el segundo módulo estuvimos analizando todo a la luz del Evangelio y ahora vamos a pasar a la acción, que es lo que vamos a empezar a trabajar. Entonces vamos a ver la palabra perdón, vamos a ver el primer método que es ver. El ver es miramos la realidad, comprender la realidad. El objetivo es comprender la realidad concreta. ¿Sí? Es entender qué es lo que está pasando en la situación, en la familia, en la comunidad, en la pastoral. Es el primer paso, conocer la vida concreta de las familias, sus alegrías y sus heridas. Este es el momento de observar, analizar y escuchar. Es importante escuchar antes de juzgar, ¿sí? Uno de los puntos importantes de este primer punto, de este primer ver, es escuchar, mirar con misericordia lo que está ocurriendo en una situación concreta sin juzgar. Lo que se busca es captar los hechos, las causas, los sentimientos y las consecuencias de por qué está pasando esta situación concreta en alguna familia, en algún matrimonio, ¿no? Entonces, eh, las pautas claves, las preguntas claves para poder discernir este primer punto es ¿qué está pasando? em, ¿Quiénes están implicados y cómo se vive esta situación? ¿Por qué sucede esto? ¿Qué causas humanas o estructurales hay detrás? ¿Qué sentimientos despiertan? Por ejemplo, en una comunidad hay desinterés por participar en la pastoral familiar. Vamos a poner esa situación, ¿no? Entonces aquí se observa, tenemos que observar. Si en una comunidad hay desinterés por la participación de la pastoral familiar o cualquier otra pastoral, vamos a ver, primero a entrar en la parte del ver. Se observa la asistencia, quiénes son los que están asistiendo, matrimonios, familias, las edades que tienen, las motivaciones que tienen, el ambiente comunitario, qué matrimonios asisten, ¿sí? Entonces, en esta parte vamos a escuchar los testimonios de los matrimonios jóvenes o de las familias en crisis o de los jóvenes para entender sus desafíos. Y entonces nos pasamos en esta parte de análisis de la realidad que nos permite entonces discernir el significado actual. Buscamos las causas, los conflictos presentes que generan las consecuencias que se pueden prever para el futuro. Y entonces, ya que tenemos este análisis de la realidad, nos pasamos al siguiente punto que es el juzgar. Este siguiente punto nos ayuda a ver la revisión de la vida. Eh, el objetivo es iluminar la realidad desde la fe y los valores evangélicos. Es discernir esta situación que se nos está presentando desde el evangelio y la doctrina social. Aquí se confrontan lo observado con la palabra de Dios, las enseñanzas de la iglesia y los principios éticos. Se trata entonces de discernir qué Dios dice ante esta situación. Entonces, vemos la realidad, la analizamos y entonces esta realidad, esto que estamos escuchando por lo que están pasando los jóvenes, los matrimonios, las personas que están pasando por una situación vulnerable, lo analizamos a la luz del Evangelio, ¿sí? Lo analizamos a los mensajes de Dios para descubrir qué les está impidiendo a las personas alcanzar su liberación integral.
el estar bien. No se trata de juzgar personas, sino de confrontar la realidad con el plan de Dios. Una de las claves es, perdón, las preguntas claves es, ¿qué nos dice el Evangelio sobre esto? ¿Qué valores está en juego? La vida, la justicia, la fraternidad, el amor, la verdad. ¿Qué criterios cristianos ayudan a comprender y a orientar la realidad? Por ejemplo, eh, el desinterés de muchas familias, hoy en día estamos viendo el desinterés de muchas familias que ya no comparten tiempo juntas. Cada quien está en su mundo, ¿sí? Ya sea trabajo, ya sea escuela, ya sea celular, ya sea televisión, videojuegos, etcétera. Entonces, esta situación, vemos que se han perdido los espacios de diálogo, de oración o de comida en común. Hay presencia física, pero poca conexión afectiva. El Evangelio, entonces, aquí lo analizamos a la luz del Evangelio. ¿Qué nos dice el Evangelio ante esta situación? Nos recuerda que el amor es paciente, es servicial, no busca su propio interés, etcétera, etcétera. Ya conocemos esta cita bíblica. Entonces, vemos que ante este análisis de esta cita bíblica, vemos que falta sentido de comunidad y de encuentro con Cristo. Y entonces, esto nos ayuda a discernir caminos de crecimiento, caminos que nos ayudan a decir, ok, si en esta comunidad vemos que hay falta de encuentro con Dios o falta de comunidad o falta de interés familiar o falta de comunicación de padres e hijos, ok, entonces vamos a pasar al actuar. Entonces, ya que tenemos esta parte, vamos a la parte del actuar, que es comprometernos y acompañar este proceso, ¿no? El objetivo es transformar la realidad con acciones concretas para transformar la realidad de las familias, ¿sí? Transformar la realidad. Después del discernimiento, se decide y se actúa para responder cristianamente a lo visto y a lo juzgado. Es importante entonces que las acciones sean realistas, participativas, coherentes con la fe. Crear espacios de acompañamiento, de formación y de misión. ¿Quiénes? Perdón, la pregunta clave es, ¿qué podemos hacer y quiénes participan? ¿No? Entonces, viendo la realidad que acabamos de comentar, los ejemplos que acabamos de poner hace rato, pues, ¿qué podemos hacer? Organizar encuentros mensuales de familia con temas formativos, de comunicación, de perdón, de fe en el hogar, de educación de los hijos. Podemos iniciar campañas parroquiales con un eslogan, La familia, casa de amor y de esperanza, con actividades y mensajes semanales. ¿Qué pasos concretos se darán y en qué tiempo? Por ejemplo, la primera semana, reunir al equipo de pastoral para definir objetivos y roles. El segundo mes, realizar un primer encuentro de las familias con charlas, dinámicas, participativas, actividades. El siguiente mes, podemos hacer un taller sobre la vida familiar, la comunicación en la familia, un encuentro. El siguiente mes, evaluar los procesos y así vamos midiendo la participación y los requerimientos que se van necesitando en su momento. Otra pregunta es, ¿qué recursos y apoyos se necesitan? Sí, ¿qué recursos necesitamos? Necesitamos recursos humanos, por ejemplo, matrimonios animadores, sacerdotes que nos ayuden a discernir más, equipo de apoyo, ¿qué materiales, recursos materiales como Biblia, proyector, materiales catequéticos, fichas de trabajo, algún grupo que ayude a cantar, etcétera, ¿no? Recursos espirituales, oraciones constantes por la familia, acompañamiento pastoral, discernimiento comunitario. Y entonces vamos viendo qué recursos vamos ocupando.
Entonces, esto nos ayuda a entrar entonces a la acción concreta. Y ya que estamos en la acción concreta, pasamos al siguiente punto, que es celebrar. ¿Sí? El objetivo es reconocer y agradecer la acción de Dios en el proceso. La celebración es parte del método. ¿Por qué? Porque vivimos la acción unidos al Espíritu Santo. Celebrar para fortalecer la fe, esto motiva y crea comunidad. Entonces, toda acción pastoral nos debe llevar a la gratitud y a la alabanza. Celebrar los pequeños logros, aniversarios, reconciliaciones, nacimientos, nuevos inicios, ¿sí? Unas formas de celebrar es la oración, el agradecimiento, la liturgia, los testimonios, los signos de esperanza. Por ejemplo, agradecer la presencia de Dios en el caminar de las familias y en acciones realizadas por la comunidad. Fortalecer la fe y la esperanza con compromisos pastorales, con símbolos de oración, dar gracias juntos por los frutos, etcétera, por los nuevos miembros que se van integrando. Esto es ser agradecidos, como dice el Evangelio. Y entonces pasamos a la parte de evaluar. Esta parte es muy importante. El objetivo es revisar lo vivido y mejorar el proceso. Después de actuar y celebrar, se evalúan los resultados, los logros, las dificultades. Esto ayuda a aprender de la experiencia y a continuar el camino con más claridad. La importancia de evaluar nos ayuda entonces a tener un mejor crecimiento. Y las preguntas que nos podemos hacer es, ¿qué frutos se han dado? ¿Qué dificultades o resistencias surgieron durante este proceso, durante este actuar? ¿Qué deberíamos mejorar para la próxima vez? Todo esto nos ayuda, debemos de ser conscientes, tener una madurez espiritual para ir caminando todos juntos y poder evaluar de manera correcta, no quedarnos en el simplismo de, no, así se ha hecho siempre y así lo vamos a hacer. Entonces, hemos cambiado, la época ha cambiado, las familias han cambiado, vamos evolucionando y necesitamos evaluar constantemente. Evaluar si se creció el sentido de comunidad, si las personas participan más activamente y qué nuevos pasos se podrían dar, ¿no? Es una oportunidad de crecimiento esta parte de evaluar. Entonces, en resumen, vemos entonces la etapa de ver. La etapa de ver qué se hace en esta etapa, se observa la realidad, se analiza un hecho de la vida con el fin de descubrir actitudes, modos de pensar, valoraciones y comportamientos. ¿Cuál es la palabra clave y qué se hace? Escuchar, ¿no? Que nos permite discernir el significado actual. Después pasamos a la parte de juzgar, a la etapa de juzgar. ¿Qué se hace en esta etapa? Pues nos iluminamos con la palabra de Dios, ¿no? Iluminar lo que se ha visto a la luz de la palabra de Dios. Analizar los hechos, el mensaje de Jesús para descubrir lo que está ayudando o lo que está impidiendo a las personas alcanzar su formación, su liberación, su parte integral, llegar a vivir. ¿Por qué nos está impidiendo llegar a vivir como hermanos, a construir sociedad de acuerdo al proyecto de Dios? Entonces aquí la palabra clave es el discernimiento. Y pasamos entonces a la parte de actuar. ¿Qué se hace en esta parte de actuar? Transformar la realidad, ¿sí? Es proponer aquellas actitudes que las personas deben de aplicar en su vida para cambiar sus hábitos, sus criterios, sus juicios. Debe de ayudarlos a transformar, a ser diferentes a través de las acciones. Exige una conversión personal y cambios profundos. Entonces, esto nos dice que nos tenemos que comprometer en este aspecto. Compromiso es lo que nos ayuda en esta etapa. Pasamos entonces a la parte de celebrar, que es agradecer y fortalecer la fe. La palabra clave es alabar. Y pasamos a la parte de evaluar.
que es revisar y mejorar, ¿no? Tener conciencia que hay realidades hoy para mejorar la acción y qué se deben de hacer para el mañana, enriquecer y perfeccionar la, la visión de la realidad que nos sugiere nuevas acciones, nuevos criterios, encontrar formas diferentes de evangelización. De hecho, esto lo pide mucho Amores Leticia, por eso está analizado bajo la luz de Amores Leticia, nos dice el Papa Francisco en este documento. Necesitamos tener un cambio de mentalidad, nuevos criterios en cuanto a la evangelización, porque estamos viviendo una nueva forma que no vivíamos hace mucho tiempo, que no teníamos medios de comunicación, no teníamos los celulares, no teníamos dispositivos, entonces es completamente diferente y necesitamos cambiar. Y eso es lo que estamos trabajando en la pastoral familiar y eso es lo que les estamos eh, mostrando a todos ustedes, que vamos a seguir viendo estas partes de la metodología que son muy importantes. Entonces, ya que tenemos esta metodología, entonces vamos a pasar a la planificación de actividades familiares. Esta planificación es aprender a organizar programas y dar seguimiento a las acciones de pastoral familiar de manera que respondan a las necesidades reales de la familia y construyan su crecimiento humano, espiritual, comunitario, según el Evangelio de la Iglesia. La idea central, entonces, no basta en tener buenas intenciones, como nos dice este documento, sino hacer y no hacer muchas actividades. Lo importante es planificar con sentido pastoral, siguiendo procesos que inician en el escuchar, que es el ver, en el juzgar, que ilumine con el juzgar, que se concrete con las acciones transformadoras y que después se evalúe y se celebre y se evalúe. Entonces, uno de los primeros principios es, el primero es planificar, ¿no? Centrarse, ¿cómo vamos a hacer esta planificación de actividades? Primero, ver los principios. ¿Cuáles son los principios para poder trabajar esta metodología? Es centrarse en la persona y no en procesos ni eventos aislados. Significa que el objetivo principal no son las actividades o eventos puntuales, sino el crecimiento integral y continuo de las personas y de las familias. Acompañar procesos de vida, de fe, de conversión de cada una de las familias. Em, por ejemplo, no eventos aislados donde se hace ahorita un curso, eh, que es lo que muchas veces se hace, una misa o un retiro y luego se termina y va, sino actividades centradas en cumplir un calendario. ¿Sí? En el caso de la pastoral familiar, tenemos estos eventos, perdón, tenemos estos procesos de trabajo que nos van ayudando. Muchos decanatos o muchas parroquias están iniciando la pastoral familiar, entonces por eso se está dando este curso de pastoral familiar para que continúen el proceso de trabajo de pastoral familiar. Lo mismo lo están haciendo en Insafilay, ¿no? Tienen ahorita están tomando este curso para tener herramientas y después así continuamente va a estar el instituto dándoles más programas, más herramientas de trabajo, pues para que ustedes tengan esos procesos de trabajo en sus comunidades. Enfocarse en personas y en procesos, eso es lo importante, ¿no? El acompañamiento a las familias antes, durante y después de cada situación. Em, entonces, es centrarse en la familia y no en procesos aislados. Promover la escucha y la inclusión y el acompañamiento significa que la pastoral familiar debe ser un espacio de acogida, de diálogo y camino compartido, donde cada familia se sienta amada, comprometida y acompañada por la iglesia. Favorecer también la comunión con otras pastorales. Esto ya lo habíamos visto en el módulo anterior.
¿sí? Estar en comunión con catequesis, con jóvenes, con social, con liturgia. No vamos solos, no caminamos solos. Cuidar la formación continua de los agentes significa que los servidores, las catequistas, los matrimonios animadores, los ministros y acompañantes deben seguir formándose constantemente, no solo recibir una capacitación inicial, sino tener una formación permanente. La formación no se da una sola vez y ya, sino que es un proceso permanente que fortalece su fe, su madurez y su capacidad de acompañar a otros. Formación significa cultivar el corazón, la mente y la fe. Entonces, eso es lo que nos ayuda. A los pasos prácticos de planificación de la pastoral familiar son, el objetivo de estos pasos prácticos es ser una guía pastoral para aprender a organizar y ejecutar acciones pastorales de manera ordenada, realizada y evangelizadora, siguiendo principios de la metodología pastoral, el ver, juzgar, actuar, celebrar y evaluar. Esta metodología nos ayuda entonces a trabajar en esta planificación de pasos, perdón, en estos pasos prácticos de planificación. Es el cómo de la metodología pastoral. ¿Sí? ¿Cómo lo voy a hacer? El primer paso es el diagnóstico. ¿Qué necesidades tiene la familia de mi comunidad? Sí, por ejemplo, escuchar a las familias, detectar necesidades, aplicar encuestas, dialogar con sacerdotes o catequistas. Después es proyectar un objetivo. Siguiente paso, ¿qué queremos lograr? Fortalecer la comunicación en las familias jóvenes o en las familias que tienen hijos en etapa de adolescencia o en los matrimonios. ¿Qué actividades entonces queremos hacer o concretar? ¿No? Pues queremos tener un taller donde aprendamos a escuchar en familia, em, y ponemos pues la fecha, el lugar, el horario, etcétera. ¿Qué recursos vamos a necesitar? Pues equipo, material, lugar, fecha, ¿no? Evaluación, ¿qué frutos obtuvimos? Mayor participación, reconciliación familiar, etcétera. Entonces, estos pasos prácticos nos ayudan entonces a ir a lo concreto, a el cómo lo voy a hacer. Y entonces, bueno, ¿cómo se conecta todo esto? Por ejemplo, en la parte del diagnóstico, vemos que es la parte del ver, que es escuchar a las familias. En la parte del objetivo es la parte de juzgar, que es iluminar la realidad a la luz del Evangelio. En la parte de actividades es la parte de actuar, qué vamos a hacer, los talleres, aprendamos a escuchar, etcétera. Em, y la evaluación, pues es precisamente esa parte de evaluar. Entonces, ¿qué criterios pastorales debemos seguir según el documento Amores Letizia? Nos ayuda entonces, estos criterios pastorales de Amores Letizia nos ayudan a orientar cómo debemos acompañar a las familias hoy con el mismo corazón y el mismo estilo de Jesús, con misericordia en vez de rigidez, ¿no? La pastoral, nos dice Amores Letizia. La iglesia debe acompañar con atención y cuidado a sus hijos frágiles con misericordia y paciencia. Pasar de la rigidez a la misericordia. La pastoral familiar no debe partir del juicio ni de la norma fría, sino del amor que acoge, compromete y orienta. La misericordia no elimina la verdad, pero la comunica con ternura y con compasión. En vez de cerrar las puertas, las abre para que las personas encuentren un camino de crecimiento y de conversión. Por ejemplo, si una pareja viene con una situación irregular,
¿no? Divorciados vueltos a casar, matrimonios en unión libre. No se les excluye, se les escucha, se les orienta, se les acompaña con respeto y esperanza, ¿sí? Más corazón que reglamento. Otro es el proceso de perfección, perdón, el proceso sobre perfección. Se trata de acompañar, discernir e integrar la fragilidad. Nos dice Amores Leticia, comprender, perdón, nos dice Amores Leticia, se trata de acompañar, discernir e integrar la fragilidad. ¿Sí? La vida familiar no se transforma de un día para otro. Se necesita un proceso, no perfección. Dios trabaja en procesos y la pastoral debe respetar los ritmos y las etapas de cada familia. No se exige perfección inmediata, sino disposición a crecer. Por ejemplo, un matrimonio que apenas empieza a dialogar o a reconciliarse, ya está en un camino. Lo importante es iniciar ese camino y no llegar a ser perfecto, sino empezar este proceso de trabajo, ¿no? Entonces se necesita una actitud de paciencia, de acompañamiento y actitud mediante este proceso. Otra es la cercanía sobre la distancia. Amores Leticia nos dice, la iglesia tiene que ser la casa paterna donde hay lugar para todos. Las familias necesitan sentir que la iglesia las acompaña, no que las observa desde lejos. El agente de pastoral debe acercarse, conocer la realidad, compartir las alegrías y los dolores, ser más de cercanía que de distancia. Por ejemplo, una familia, cuando visitamos una familia que está pasando por duelo, escuchar a las personas este proceso que están pasando sin prisa, a unos padres con un hijo adolescente que está pasando por situación de conflicto con este hijo, pues es esa cercanía, acompañar sin imponer, ¿no? Necesitamos una actitud de estar presentes, mirar con compasión y hablar con ternura. La alegría sobre el pesimismo. El Evangelio de la familia es, nos dice Amores Leticia, el Evangelio de la familia es la alegría que llena el corazón y la vida eterna. La pastoral debe transmitir esperanza y gozo, no pesimismo ni quejas. Aún en medio de los problemas hay motivos para agradecer y celebrar la palabra de Dios. La alegría ante los discursos, ¿no? Perdón, la alegría atrae más que los discursos, ¿no? Y nosotros lo vemos cuando alguien está en esta actitud, nos sentimos más, con más esperanza, con más gozo, ¿no? Por ejemplo, en un retiro, en un encuentro familiar, resaltar los logros, los gestos de amor, los signos que cada una de las familias se va dando en este encuentro, ¿no? Ay, qué bien, esta familia se lleva muy bien, se trata muy bien, me gusta son los hijos, ¿no? Todo esto es precisamente resaltar y no ser pesimistas. Entonces, pues estos dos ejes que acabamos de ver, que son el ver, el juzgar y actuar esta metodología estos puntos que acabamos de ver, nos ayudan entonces, estos pasos prácticos nos ayudan entonces a trabajar en la acción, a trabajar en qué queremos hacer, cómo queremos trabajar y qué pasos hay que dar, ¿sí? Entonces, vamos a pasar al diálogo en donde ustedes pueden trabajar en grupos y cualquier duda que tengan que uno no entendió, el otro explica. eh, Tienen ese discernimiento entre ustedes trabajando en grupo. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a dividir en grupos, nos vamos a dividir en grupos y vamos a trabajar el ver, el ver. Vamos a mirar juntos la realidad de nuestras familias. Y entonces vamos a pensar en un desafío o una situación que debilita hoy a la familia. ¿Sí? Entonces lo platicamos, vemos, pues qué desafío hoy vemos en las familias. Pues que ya no hay comunicación. Ok.
Entonces nos vamos a ir a la iluminación de la fe con esta cita bíblica. El que escucha mis palabras y las pone en práctica es como el hombre prudente que construyó su casa sobre roca. Cuando vemos esta realidad, ¿a qué nos está invitando entonces Jesús? Bajo esta iluminación de la palabra. Y entonces vamos a pensar ahora en una acción concreta que podamos hacer en la semana o en el transcurso para fortalecer nuestras familias. ¿A qué nos comprometemos? ¿Qué vamos a hacer? Y vamos a la parte de celebrar, el actuar, el celebrar cómo podemos dar gracias y cómo vamos a poder evaluar este proceso, ¿sí? Entonces, vamos a trabajar en esa parte. José nos va a ayudar ya con los grupos. Por favor, José. Y cualquier duda, entre todos nos vamos a acompañar. Ya nada más al final, pues vamos a reflexionar. No vamos a explicar todo, sino qué les llevó este tema, qué les deja este tema y qué aprendieron de este tema, ¿sale? Entonces vamos, José, por favor. Muy bien, entonces pues ya regresamos otra vez y nos gustaría que nos comentaran cómo estuvo el diálogo entre este trabajo que estuvimos haciendo, esta práctica de esta metodología, cómo fue para ustedes, qué aprendieron, qué se llevan de este tema. Ahí sí nos escriben en el chat para poder leer lo que sus comentarios, por favor. Muy bien, ¿qué se llevan de este tema, muchachos? ¿Qué nos quiere compartir? Cris y Horacio, tener comunicación con los hijos. Bendecida noche a todos. Buenas noches. De la sala 11 estábamos analizando que hay mucha problemática por lo que es en la actualidad los teléfonos, pero también falta de comunicación de padres a hijos. Entonces, sobre eso, fortalecer esa comunicación, poner los límites como se pone, bueno, en la mayoría de las familias, ver qué límite se debe de poner sobre la comunicación que pueden y no pueden usar nuestros hijos desde pequeños, grandes. Y también, sobre todo, oración en familia, oración en familia, si se puede rezar rosario, rosario, y el poder leer la palabra en familia para fortalecer esos lazos familiares que pues tal vez muchos ya no los hacemos o antes lo hacíamos y ahora no. El retomar eso, los que lo hacíamos, el poder realizar esas actividades que eh, pues que Dios nos ha puesto en nuestras manos. Como dice en base a la palabra, la roca es Jesucristo, tener basada nuestra cimentación en Cristo y así transmitirla hacia nuestra familia y pues dar el testimonio como familia, como padre, primero como padres y después como familia para que, bueno, les comentaba en la sala 11 que hay un fray que, bueno, con el que estamos trabajando y es lo que nos dice mucho, nos hace mucho hincapié. ¿Qué vas a ir a dar a las familias? ¿Con qué testimonio vas tú a trabajar para que ellos vean tu testimonio y vean qué es lo que estás aprendiendo, qué estás haciendo, para que ellos puedan también asumir eso y cambiar? Gracias, adelante. Ok, gracias, Saúl. ¿Puedes leer algunos comentarios en el chat, José, por favor? Claro que sí, Vero. En sala 12 nos comentan falta de comunicación en el momento de los alimentos, sensibilizar a nuestra familia sobre la importancia de mantener una comunicación sana, respetuosa, un diálogo sincero, establecer acuerdos sobre el uso del celular en el momento de los alimentos, orar por nuestra familia, cada integrante de la familia, al finalizar la semana preguntar sobre cuáles son las diferencias sobre cómo es nuestra convivencia durante los alimentos sin el celular. Vamos, el individualismo como problemática, como actitud concreta, elaborar un plan de actividades como familia para evitar aislarnos. Alonso y Lucy nos dicen,
Ya no se ve el trato afectuoso entre las familias, están muy enfocadas a la parte material y objetivos individuales, provocando distanciamiento y separación. Me motiva a identificar acciones para beneficio de las familias sustentadas en la palabra. Nosotros buscamos tener tiempo supongo, de calidad con ellos para poder dar ejemplo. Gracias, Vero. Me ayuda a ver la realidad, principalmente mi familia en la comunicación, poner pasos firmes y después llevarlo a la parroquia, que todos necesitamos de talleres en nuestra parroquia. En la sala 11 también, no sé si es el que ya nos habían dado, pero principalmente dar testimonio de lo que hacemos y ponerlo en práctica. Nos dividen las rutinas y la tecnología, divide a las familias dependiendo el uso que les des. Ser nosotros mismos como padres el ejemplo a seguir para nuestros hijos de lo que Dios quiere de nosotros y empezar a hacer una iglesia en casa. En el grupo 11 la tecnología es un arma de doble filo. Ay, de doble filo, dar buen testimonio como persona, corregir con amor cuando haya malas conductas en reuniones familiares. El equipo 5 nos dice la metodología es muy práctica y nos ayuda a no perdernos en las acciones que debemos hacer. Muchas gracias. El punto de ver, juzgar y celebrar fue relativamente fácil de identificar. Se dificulta un poco el punto de actuar y evaluar. Sin embargo, compartiendo entre varios hermanos y teniendo en cuenta el diagnóstico en el punto de ver, se van identificando las acciones que podemos planear. Enseñar a nuestros hijos, dar gracias a Dios por cada alimento y obra de Dios. eh, Promover en la familia la escucha, el diálogo para que podamos cultivar la fe y la hermosura de los sacramentos. Ver el trabajo nos absorbe mucho y no alcanzamos a disfrutar la familia. Las redes sociales nos sobrepasan y no permiten el diálogo o comunicación. En juzgar, nos falta saber escuchar, en actuar, tomar formación, en celebrar, asistir misa en familia y aprovechar a la hora de los alimentos para orar y comunicarnos y en evaluar en los testimonios. Sala 8 nos llevamos herramientas para enfrentar los desafíos. Gracias porque ahora ya sabemos pasos para dar. Realizar el plan de acción junto con las familias para que tengan una responsabilidad y hacerles saber que cada familia es importante. En la sala 16, desafortunadamente existen muchos distractores para poder tener una comunicación óptima en familia. Una solución sería utilizar la misma tecnología a favor de la misma comunicación, como ver una película y poderla comentar para sacar conclusiones que nos lleven a fortalecer los vínculos familiares, enfocándolos en el Evangelio. Tener tiempo de calidad, mucha comunicación, oración en familia, saber escuchar con amor y respetar los puntos de vista de cada miembro y ser misericordiosos con el Padre. La falta de comunicación y tiempo en familia, aunado a que al formar las nuevas familias se alejan de Dios. Para tratar estas situaciones, mejorar la comunicación y llamar a los hijos desde el amor y no de imposición, trabajando siempre con el ejemplo para evangelizar, trabajar en la oración y vivir en la misa en familia para fortalecer nuestra espiritualidad. Redes sociales que no ayudan a la comunicación y eso debilita la vida familiar. Falta de Ok. comunicación, consumismo y tecnología celular, actuar, poner límites respecto a lo que nos limita en la comunicación, ser congruentes en lo que decimos y hacemos. Bueno, pues yo creo que todos contribuimos, cada uno. Estuve entrando en algunas salas y veo que esta metodología pues nos ayuda mucho, ¿no? A discernir y a tener un acompañamiento. Y como decían por ahí, se nos dificulta la parte del actuar. Sí, la parte del actuar se necesita mucho esa creatividad de saber qué vamos a trabajar. Pero miren, no se aflijan en la parte de actuar. La idea es que ustedes trabajen mucho la parte del ver, en analizar los hechos de lo que está ocurriendo, las actitudes, los modos de pensar de la comunidad, de su parroquia, de su casa, no sé, discernir todo lo que está pasando para entonces llegar a
a la iluminación con la palabra de Dios. Y en la parte del actuar, por eso estamos los equipos diocesanos. Precisamente en esa parte nos toca ayudar y acompañar a ustedes con procesos de trabajo. Hay materiales para trabajar, por ejemplo, el centro de escucha, perdón, los talleres que se están dando, talleres de matrimonios maduros, matrimonios jóvenes, madres solteras, adultos mayores, divorciados vueltos a casar, etcétera. Todos esos talleres son de crecimiento, en donde ya estamos trabajando en el actuar. Entonces, si ustedes están viendo en su comunidad que hay algunas de situaciones, pues simplemente decir, a ver, equipo Insafilay, estamos viendo que nuestra comunidad está viendo esta situación, ¿no? ¿De quién nos podemos apoyar? ¿De pastoral familiar, de pastoral juvenil, de pastoral profética? ¿De quién nos podemos apoyar? Entonces, ya nada más es esa parte de qué vamos a hacer, un taller, una plática, pero recuerden, todo siempre debe ser en procesos de trabajo, que es lo que ya estuvimos hablando en los módulos anteriores. Entonces, muchísimas gracias a todos por su participación. También me di cuenta dentro de los grupos que entré que pues analizan su familia y eso está muy bien, ¿no? El análisis de su propia familia, qué nos está haciendo falta en nuestra familia, cómo estamos viendo los roles en nuestra familia y cómo podemos aplicar esta metodología también en nuestra familia. Y eso está súper bien porque van de lo concreto a lo general. Entonces, eso también estuvo muy bien. Ok, entonces, em, para concluir este tema, que espero que les haya ayudado mucho a trabajar esta parte, pues la pastoral familiar no se improvisa, se construye en el día a día con mirada creyente, discernimiento amoroso y acción concreta. Amores Leticia, este documento nos enseña que cada familia, con sus límites y esperanzas, puede ser un lugar donde Dios habita y actúa. Trabajemos entonces con alegría, con paciencia y unidad, porque acompañar familias es construir iglesia. Trabajar por la familia no solo es una tarea pastoral, es una misión de amor y esperanza. Entonces, esta metodología de ver, juzgar, actuar, celebrar y evaluar nos enseña a mirar la vida con los ojos de Cristo, a discernir con sabiduría y actuar con misericordia para que cada familia experimente el abrazo de la iglesia. Cuando planificamos con fe y acompañamos con ternura cada una de las familias, el Evangelio se hace vida en los hogares y en nuestras comunidades, se convierte en una verdadera familia de familias. Em, entonces, caminemos juntos con alegría, con cercanía, con esperanza, porque acompañar a las familias, a los matrimonios y a cada individuo es celebrar el fruto, fortalecer la iglesia y hacer visible el rostro de Cristo misericordioso. Entonces, pues hay una pequeña tarea que pueden trabajar ustedes para seguir practicando este trabajo. Y bueno, pues cerramos entonces con nuestra oración. Está el Padre Toño, ¿verdad, José? Me pidió que te hiciera llegar una disculpa, Vero. Iba a hacer todo lo posible por conectarse, pero no, se ve que no ha tenido oportunidad. Ok, muy bien. Entonces, bueno, pues el Padre Toño ya estuvimos platicando también en la tarde sobre este tema y pues gran parte de todo esto también es elaboración en conjunto con él. Y bueno, vamos a terminar con nuestra oración. Señor Jesús, tú que viviste en una familia humana, enséñanos a mirar con compasión la realidad de las familias, a discernir con sabiduría y actuar con amor servicial. Que nuestras acciones pastorales sean semillas de esperanza y que toda familia descubra en ti
la alegría del Evangelio. Amén. Amén. Y nos consagramos a la Virgen María. Contigo vamos, Virgen pura, y en tu poder vamos confiados, pues llenos de ti nuestras almas volverán seguras. Dulce Madre, no te alejes, tu vista de nosotros no apartes. Ven con nosotros a todas partes y nunca solos nos dejes. Ya que nos proteges tanto como verdadera Madre, haz que nos bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Muy bien. Bendecida noche para todos.